Bueno, a ver. Bueno, buenos días hermanos. Es como siempre digo, es un gozo, es un privilegio estar aquí una vez más delante de vosotros y es un gozo poder compartir la palabra del Señor, continuar nuestra serie sobre Lucas. Como sabéis, estamos exponiendo el Evangelio de Lucas. Y antes de empezar con el mensaje de hoy, como siempre me gusta repasar un poco lo que vimos en el mensaje anterior, en el cuarto mensaje que hemos titulado El canto de un mudo, donde, bueno, hemos acompañado a Zacarías desde su silencio hasta el momento que pues nace Juan el Bautista, y cuando ya Dios abre su boca, por fin, y brota un cántico de alabanza. Hemos dicho que es muy interesante ver que Zacarías no empezó su cántico diciendo, qué bien, ha nacido mi hijo, sino ha empezado glorificando al Señor, ha puesto Cristo en el centro primero, y pues luego al final habló de Juan. Vimos como aquel silencio pues fue consecuencia de su incredulidad, pero al mismo tiempo fue un tiempo de disciplina misericordiosa hasta que finalmente pues Zacarías obedece y glorifica a Dios. Bueno, hemos visto 3 puntos brevemente, ¿no?, en este Benedictus que le llaman. Hemos visto en primer lugar una visita que hemos dicho que Dios no se quedó distante, sino que nos visitó en una visita de gracia. Gracias al Señor. Fue una visita de gracia, no juicio, ¿no? No fue simbólica, sino que esta visita fue real y gloriosa. Que Dios mismo descendió en la persona de Cristo para cumplir las promesas también, ¿no?, de la palabra. En el segundo punto hemos visto una liberación porque Dios en esta visita tuvo un propósito claro, ¿no? Hemos dicho, tuvo un propósito de redimir, salvar y librar a su pueblo. No de sus enemigos políticos, que hemos dicho, que en ese caso fue Roma, sino del mayor enemigo de todos nosotros, y de ellos también el pecado, las tinieblas y la muerte. Y en último lugar hemos hablado sobre una preparación. Juan el Bautista fue levantado para preparar el camino del Señor, pues llamando a la gente al arrepentimiento, anunciando el perdón de los pecados. Y en este tiempo, hoy también hemos dicho que Dios también nos llama a nosotros a vivir preparándonos para el encuentro con nuestro Salvador. Debamos vivir en obediencia, en fe, en santidad. Entonces, hemos dicho que como conclusión, cuando Dios obra en silencio, se convierte en adoración, ¿no? La incredulidad se convierte en alabanza, la espera se convierte en gozo. Entonces, ahora sí, vamos a entrar con esto en mente al sermón de hoy. El título del mensaje de hoy es el quinto mensaje de la serie de Lucas y es titulado, Lo majestuoso y lo ordinario. Lo majestuoso y lo ordinario. Lucas 2, de 1 al 7. Voy a leer la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su primogénito, no unigénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón.
Bueno, vamos a dividir este mensaje, este pasaje es bastante claro en 2 puntos y luego una aplicación final. El primer punto es lo majestuoso según el mundo. Lo majestuoso según el mundo, versículos 1 al 3, y luego lo ordinario según Dios. Lo ordinario según Dios. Lo majestuoso y lo ordinario. Antes de empezar con el primer punto, una breve introducción. Leemos que el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, que Jesús les fue presentado y descrito como si hubiera sido crucificado entre ellos ante sus ojos. Bueno, evidentemente estos cristianos de Galicia no presenciaron físicamente, no estuvieron a la pie de cruz cuando Cristo fue ejecutado, no vieron la crucifixión. Sin embargo, la enseñanza apostólica tuvo tal impacto de ellos como si hubieran estado allí, como si hubieran visto con sus propios ojos el sufrimiento de Jesús en la cruz. Y bueno, esto es lo que necesitamos hoy también. Necesitamos que el Espíritu Santo nos acerque a este pasaje leído para que nos pongamos en el piel, para que lo entendamos, para que lo creamos y lo veamos tan cerca como es posible. En estos primeros 7 versículos que hemos leído en esta mañana, ¿no? es un relato, es el censo, todos lo sabemos, todos lo conocemos, y bueno, se puede contemplar como desde lejos, también como una noticia, ¿no? De un periódico, un reportaje, pero qué bueno sería si en esta mañana, ¿no? Por la gracia del Señor, por su Espíritu Santo, de alguna manera nos involucrara, nos acercara más a este pasaje para que no lo leamos como algo superficial, rápido, que lo conocemos, como muchas veces lo hacemos, ¿no? Que es un pasaje conocido y lo leemos rápido y ya en nuestra mente ya vamos por delante y ni siquiera prestamos atención a lo que estamos leyendo. Y bueno, estos 7 versículos es una obra maestra, como Lucas siempre lo hace, ¿no? Es una obra maestra literaria, teológica, histórica, lo que tú quieras. Es muy concisa, es muy sustanciosa. Y al mismo tiempo recibimos como tomas, como grabaciones desde diferentes ángulos, ¿no? en este pasaje, como de la situación global y luego una situación local al mismo tiempo, ¿no? Leemos sobre un decreto que movió todo el Imperio Romano, y el decreto fue el censo, pero también averiguamos qué sucedió en una provincia lejana, en un pueblo pequeño, insignificante, en un establo, en un pesebre, ¿no? El zoom que vamos aumentando. Y entonces Lucas nos presenta como dos escenas. Por un lado, lo majestuoso según el mundo, ¿no? Allí está un emperador, un decreto, un imperio, ¿no? Y por otro lado, pues lo ordinario, una pareja pobre, un camino difícil, un niño en un pesebre. Pero cuidado, porque como veremos, lo verdadero majestuoso no está en Roma, sino está en Belén. Y con esto vamos a empezar con el primer punto. Voy a leer de nuevo los primeros 3 versículos solamente. Lo majestuoso según el mundo. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, y iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad de origen, ¿no? Entonces, aquí escuchamos un decreto estruendoso, majestuoso del emperador, ¿no? Y al mismo tiempo escuchamos el balbuceo de un bebé en un pesebre, envuelto en pañales. Qué maravillosos son estos versículos, ¿no? Qué contraste, ¿no? Mientras tanto, pues Lucas nos bombardea con datos, con provincias, ciudades, introduce tanta información en estos 7 versículos que gracias a ello podemos identificar, verificar la información, ¿no? Sabemos que Lucas se esforzó muchísimo a ser exacto, a ser escrupuloso, a ser meticuloso, ¿no? De ahí el título de la serie, ¿no? Con exactitud, verdad y certeza. Y cada palabra tiene un significado, una importancia. Obviamente ahora no nos vamos a ocupar de cada palabra porque, bueno, estaremos aquí hasta la semana que viene, pero Lucas nos presenta, establece más bien en estos 7 versículos un contraste muy grande,
un contraste en rojo. Dos gobernantes, dos estilos de gobierno, ¿no? Que se contraponen, obviamente. Un gobernante que ya está al cargo y otro que acaba de nacer. Entonces, bueno, ¿quién es uno y quién es el otro? No sé si lo adivináis. Bueno, a los ojos humanos, obviamente decimos que lo majestuoso, Augusto César, y lo ordinario, Jesús, ¿no? Este es el primer pensamiento al leer el título. Pero bueno, el Imperio Romano, como vemos en esta mapa, nunca ha sido tan poderoso. Este era el Imperio Romano en su máxima extensión. Nunca había engullido, nunca había devorado tantos territorios, nunca había sido tan grande como en el primer siglo. No, prácticamente partiendo de Britania hasta los partos y luego del norte hasta el sur, ¿no? Desde los germanos hasta África del Norte. Todo esto era el Imperio Romano, que era prácticamente el mundo conocido. En el primer siglo era el Imperio Romano. Roma gobernaba por todas partes. Y no en vano llamaron este imperio Imperium Orbis Terrarum, que quiere decir el imperio de toda la tierra. De ahí también cuando dice Lucas, ¿no? Aquí dice, hemos leído que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo, para ellos esto era todo el mundo, era el mundo conocido, todo el mundo tiene que empadronarse, ¿no? Entonces, no es una exageración, ¿no? Cuando dice Lucas esto. Y este vasto imperio, este imperio increíble a los ojos humanos, estaba dirigido por Augusto César, o por su nombre completo es Cayo Julio César Augusto, ¿no? Como aquí en España, que tenéis 2 nombres y 5 apellidos. Pero su nombre original era Octaviano, y el nombre, o más bien el título, Augusto, fue otorgado por el Senado romano, y, pues, ¿qué pensáis que significaba esto? Majestuoso, ¿no? De ahí el título. Augusto significaba el majestuoso. Y entonces quizás nos preguntamos, ¿pero por qué merecía este título? ¿Por qué le daban este título de majestuoso? Pues, por ejemplo, consolidó, fortaleció las fronteras, los guardaba, las defensas, hizo paz con los partos. También se atribuye a este pacto que se llamaban Pax Romana, la paz romana, se atribuye a Augusto César, porque dicen que, bueno, durante 200 años Roma, el Imperio Romano, vivió en relativa paz, ¿no? con el resto. Además, Augusto también apoyó las artes, comenzó construcciones, hizo un montón de cosas. Dicen que cuando él empezaba su reinado, Roma era de ladrillo, y cuando acabó su reinado, Roma era de mármol, no tanto reconstruía todo. Y no solo le correspondía el título majestuoso, también era el Pontifex Maximus, ¿no? Si hasta ahora no había sido suficiente el poder que ya tenía, también era Pontifex Maximus, que quiere decir el máximo líder religioso, el sumo sacerdote. Y obviamente también era el comandante del jefe del ejército, ¿no? Que era muy importante. Así que tenía una concentración de poder en sus manos, este emperador sin precedentes, que ni hoy en día hay. Él, podríamos decir, ¿no?, que él fue el líder supremo en el primer siglo. Nadie era igual a él. Y cuando este líder supremo emite un decreto, tú lo obedeces, tú lo acatas. Si Augusto César dice, ve y empadrónate, no allí, a tu ciudad de origen, que quizás que está, si yo tendría que ir a mi ciudad de origen, pues tendría que viajar casi 4.000 kilómetros ahora para empadronarme allí, ¿no? Entonces, él dice, censo, todo el mundo, amén. Dice, pero censo en tu ciudad origen, amén. Tenías que decirlo, no te podías oponer a este emperador. Y bueno, los judíos obviamente tuvieron que obedecer, y a ellos no les gustaban nada los censos, ¿no? Nos acordamos en el Antiguo Testamento que David intentó hacer un censo
Y eso no acabó muy bien. Entonces, aún así, los judíos tuvieron que acatar, obedecer a este censo. Que todos fueran a empadronarse, cada uno a su propia ciudad. Vemos que el imperio se mueve. Imaginaros el tráfico, el imperio, ¿no? El imperio romano, pues todo el mundo a tu ciudad natal. Ahí había un tráfico impresionante, ¿no? Todo el mundo se estaba viajando, moviéndose. Y entonces surge la pregunta, entonces después de todo, este Augusto César, ¿sería él el majestuoso? ¿No? ¿Sería él el glorioso emperador? Humanamente mirando, con los ojos, dice, sí, claro, ¿quién más poderoso y majestuoso que Augusto César? Pero sabemos que este orgulloso, el emperador, ¿no? También era un simple hombre. Era un simple hombre. El imperio y este emperador, pues ya ha desaparecido. ¿Quién se acuerda? Hace mucho tiempo que no escuchamos nada del Imperio Romano, ¿no? Bueno, hay algunas ruinas que van descubriendo, que da a entender que existía, pero el Imperio Romano que hemos visto en esta mapa ya no está. Incluso en el cúspide de su poder, este emperador, con toda su gloria, con toda su majestad, con todo el poder que él tenía, sirvió la causa de Dios, ¿no? Sin saberlo, él está sirviendo a Dios Todopoderoso. Y este es el milagro, ¿no? Cuando él emitió este decreto para realizar un censo, estaba cumpliendo el plan de Dios, ¿no? Al pie de la letra. Porque, ¿no? También sabemos, hemos leído en el Cántico de Zacarías que desde la eternidad Dios ordenó un Salvador. Dios ya le había prometido también a los patriarcas que vendría un Salvador, ¿no? Entonces, Dios también esta promesa lo podemos creer, si lo pensamos bien, en Génesis 3, ¿no? Después de la caída, ahí está la promesa, que habría un Salvador, ¿no? Y Dios se mantuvo fiel a esa promesa. Y más tarde, Dios dijo que el Salvador vendría de la casa de David. Aprendimos también en el Antiguo Testamento de Miqueas que el Salvador había de nacer en Belén, no en Nazaret. En Nazaret también había promesas que había que cumplir, sí. Y también aprendimos de Isaías que el Salvador debía nacer de una virgen. Impresionante. Pero, ¿cómo podría viajar una virgen de Nazaret a Belén? ¿Cómo podría llegar una mujer embarazada en el 9º mes de su embarazo a Nazaret? Aquí vemos una mapa que Nazaret está aquí arriba y Belén está aquí abajo. Son 150 kilómetros. En aquellos tiempos, obviamente no había los medios de transporte que hay hoy en día, pero generalmente la gente en aquellos días no suelen viajar más de 20, 30 kilómetros de su ciudad natal. No lo suelen hacer, no era algo habitual. Entonces, ¿cómo podría esta virgen, ¿no? con su barriga grande, ¿no? Algo tal lo dirá, que no es cosa fácil, llegar de Nazaret a Belén, 150 kilómetros, sin coche, sin nada? Bueno, hermanos, esto es como justo el emperador, ¿no? El Augusto César, por casualidad, nosotros lo llamamos providencia, dice que censo, hay que hacer un censo. Y obviamente este censo lo ordenó por razones fiscales, impuestos, ¿no? Que había que recaudar un poco de dinero, y lo hacía por sus beneficios propios, pero al ordenar este censo estaba cumpliendo con el plan de Dios, estaba llevando a cabo el plan de Dios, porque así es como María y José llegan a Belén. Y como dije, no es que simplemente es un censo, sino es un censo especial, cada uno a su ciudad de origen. No se realizaban las inscripciones, el registro en tu ciudad de residencia. Hubo otros censos, porque aquí leemos que este primer censo, dice Lucas, que es muy meticuloso, dice el primer censo. Hubo otros censos también, si leemos la historia,
donde sí realizaron el censo más normal, entre comillas, que cada uno va al ayuntamiento de su ciudad y se inscribe y adiós, y se cuentan y se acabó. Pero no, este era especial porque tenía que cumplir el plan de Dios y ellos tenían que llegar de alguna manera de Nazaret a Belén. Este decreto es maravilloso porque como si lo pensamos bien, nunca, jamás en su sano juicio nadie hubiera bajado de Nazaret a Belén con una mujer embarazada a punto de dar a luz, ¿no? Preguntaba al pastor. Yo creo que nadie hubiera bajado ni en coche, ni en tren, ni en avión, ni por ningún medio ya a punto de dar a luz. Y el majestuoso emperador Augusto vemos que es un instrumento común en las manos de Dios poderoso. Y este es el giro de la historia, ¿no? El majestuoso emperador es el todopoderoso de la tierra. Es un instrumento común en las manos de Dios. Y surge la pregunta para nosotros entonces, en esta mañana. ¿Cuándo finalmente vamos a creer nosotros, hermanos, que los poderosos hoy en día de este mundo están en las manos también del Todopoderoso? No solamente en aquel entonces. Nosotros mismos muchas veces no tememos a los políticos, a la situación global, económica, los diversos acontecimientos militares que se están dando hoy en día, no es muy relevante, a las guerras. Examinamos todo con ojos de lince, todos los días vemos las noticias, escuchamos a los expertos a ver qué dicen, qué se espera, prognostican, predicen diversas probabilidades. Y pensamos, si algo no sale según nuestra opinión, según nuestra cosmovisión, entonces habrá un gran problema, entonces todo se derrumbará y es el fin del todo, ¿no? Y ya nos inunda la ansiedad. Pero hermanos, acordemos que todo está en la mano de Dios. Ni los políticos, ni los líderes del mundo, ni ese poder oculto del que muchos hablan, ninguno tiene el control de este mundo, solo el Señor Jesucristo. Spurgeon, quien fue uno de los grandes predicadores, escribió, una vez dijo que los emperadores romanos son como marionetas controladas por el Señor de los señores con hilos invisibles. Y no solo ellos, sino todos, ¿no? Aquí se comprenden todos. Y el capítulo 21 de Proverbios, sabéis que Salomón también escribe algo muy similar. Dice, el corazón del rey en la mano del Señor es como corrientes de agua. Las dirige a donde quiere. Se acabó. Hermanos, Dios tiene en sus manos el destino de este mundo. Dios no solo sabe de macropolítica, la gran política. Dios también es Dios de los detalles más pequeños, como aquí muchas veces hemos escuchado que Dios es Dios de las grandes cosas, pero de las cosas pequeñas también, ¿verdad? El Señor sabía perfectamente lo que sucedía en Roma, pero sabía perfectamente, lo ordenó, lo planeó, lo que sucedería en Nazaret, lo que sucedería en Belén también. Así que mientras el mundo mira a Roma, lo majestuoso, lo increíble, lo fascinante, Dios está obrando en otro lugar. Y aquí vamos a pasar al segundo punto, al ordinario. Lo ordinario según Jesús, según Dios, perdón. Lo ordinario según Dios. Los versículos de 4 a 7 que dicen, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, ¿quién es este otro gobernante? ¿No? ¿Quién es este? Porque vemos quién fue Augusto, el majestuoso. ¿Y quién es este otro? ¿Quién es este acerca de quien Gabriel dijo a María que era el Hijo del Altísimo? ¿No? Sería grande, reinaría para siempre. Pues sabemos que este gobernante es Jesús.
es Jesús. Pero, ¿cómo llegó este Jesús? ¿Cómo llegó este Jesús? La respuesta, si repasamos estos versículos, es que Jesús llegó de la manera más común posible a este mundo. Este registro de nacimiento que leemos en el versículo 7 es el más insignificante posible, porque ahora lo voy a leer en el versículo 7 y notad que esto se podría aplicar a cualquier niño, a cualquier nacimiento, a cualquier parto, a cualquier niño que habría nacido en esta misma noche en Belén, porque dice el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos lugar en el mesón. Pues ¿cuántos niños habrían nacido, no? Aquella misma noche. Imaginaros si alguien hubiera pasado por el establo aquella noche en Belén, pues no habría experimentado nada especial, ¿no? No habría una señal, un cartel, un luz irradiante, ¿no? No habría experimentado nada especial. Fue un nacimiento imperceptible. El Salvador llegó a este mundo de forma imperceptible. No hubo redoble de tambores, no hubo disparos de cañón, nadie ordenó petardos ni fuegos artificiales. El Salvador del mundo nació de tal manera que en ese momento nadie se enteró. Bueno, excepto sus padres, obviamente, pero si miramos desde lejos este relato, ¿no? Quizás nos llame la atención el gran contraste entre la primera y la segunda mitad, pues porque en la primera nuestra atención fue dirigida a Roma, como hemos dicho, al imperio mundial, donde Augusto el majestuoso, según el nombre, reinaba, palacios de mármol, vestiduras de púrpura, joyas, el lujo que tú quieras, ¿no? Y en la otra mitad del pasaje, ¿dónde nos encontramos? En una provincia lejana, una provincia escondida. Yo creo que el propio emperador ni siquiera sabía que existían Nazaret y Belén. Bueno, tú no puedes saber todo el nombre de las ciudades que ese imperio englobaba. Entonces, esos pequeños, insignificantes lugares, ¿no? Todavía contrasta más este contraste. Es más, ¿dónde nos encontramos dentro de Belén? En un establo. Y dentro del establo, en un pesebre, fijaros, ¿no? En la cadena. Es un contraste enorme, ¿no? ¡Qué antítesis! Encontramos un bebé común y corriente, envuelto en pañales, en un establo, y el contraste es tan grande, fijaros que Lucas aquí ni siquiera menciona su nombre. No hemos leído quién ha nacido, ¿no? No ha dicho ha nacido Jesús. Un niño ahí envuelto, pero no sabemos, ¿no? Es como que si él a propósito quiere que este contraste sea todavía más grande. Bueno, no es casualidad que Lucas no menciona el nombre de Jesús en este punto, porque más tarde obviamente sabemos, ¿no? Y lo dice, pero quiere hacer este énfasis, ¿no? Y aquí está el emperador Augusto, el majestuoso, el grande. Y sin embargo, el contraste es, nace un bebé en el rincón más escondido del imperio y ni siquiera se menciona su nombre. De esta manera tan insignificante llegó Jesús a este mundo. Y Lucas lo escribe de forma muy concisa. Y si reflexionamos un poco, si paramos realmente, como dije anteriormente, no leemos rápido, superficialmente este versículo, sino nos paramos un poco, nos meditamos un poco para ver realmente cómo es que ha pasado eso, nos será de mucha bendición. Como hemos dicho, esta joven pareja partió de Nazaret, tuvo que recorrer los 150 kilómetros por una región que posiblemente haya sido accidentada, es decir, las carreteras en aquellos tiempos pues no había una autovía, una autopista, una carretera en condiciones como lo tenemos hoy en día, sino probablemente el estado de las carreteras pues difícil, ¿no? Y por empatía enseguida nos imaginamos a María en un humilde asno, ¿verdad? Todas las películas y dibujos animados llevan un asno, todos. Pero esto no es nada seguro. El texto no lo aclara.
podría ser que hayan recorrido los 150 kilómetros a pie, porque sabemos que eran muy pobres, ¿no? Que más tarde lo presentaron a Jesús en el templo, ofreciendo el sacrificio más pobre que se haya podido, 2 tórtolas, porque eran muy pobres. Entonces, esto sugiere que no es en absoluto seguro que llegarán a tener un burro. Puede ser que sí. Lo más lógico para nosotros, ¿no? Según nuestros pensamientos y empatía que tenemos, que sí. Pero podría ser que no. Y otra cosa, la palabra mesón, que no había para ellos lugar en el mesón, es una traducción un poco engañosa porque tendemos a pensar que mesón es un hotel de 5 estrellas, es un alojamiento, es un Airbnb en condiciones. No, perdón, la situación que había allí y en muchos otros sitios, ¿no? En Belén, era muy rudimentaria, muy rudimentaria. Incluso, ¿no? en Belén se preparaban para distintas caravanas, para que las caravanas podían, pues, descansar. Y había bastantes cuevas en alrededores de Belén, y probablemente enfrente a esas cuevas había como construcciones, pues, improvisadas, un techo bajo el cual los viajeros podrían resguardarse. Aquí he puesto una imagen ilustrativa a lo que podría haber sido, porque nosotros tendemos a pensar de otra manera, pero si leemos el texto en su contexto, podría ser que usaban parte de la cueva y había un tejado pequeño, ¿no? Que les protegía del tiempo, de la lluvia. Bueno, la cuestión es que, ya sea que sea así o de otra manera, las construcciones eran muy rudimentarias. Y aquí se refugiaban, ¿no? Este era su alojamiento. Justino Mártir, un padre de la iglesia del siglo II, según él, escribe que sí es posible que Jesús naciera en una cueva, ¿no? O parte de la cueva. Bueno, sin embargo, lo importante en estas circunstancias es que ellos llegan a alojar a María aquí, y aquí comienza el parto, ¿no? Y yo estoy seguro que podríamos sentir la tensión en el aire. Lucas no dice nada, pero no, pensemos bien. Ellos llegan a una ciudad extraña, ¿no? No tenían conocidos allí, porque lo sabemos, porque según la costumbre judía, si tú tenías un conocido en alguna ciudad, pues vas al conocido y te alojas. Bueno, nosotros también lo hacemos, no solo los judíos, ¿no? Si tú tienes un conocido en alguna ciudad, vas y obviamente te alojas allí. Pues ellos no tenían a nadie, ningún apoyo, no había ningún apoyo allí. Y comienza el parto, ¿no? María aquí por la primera vez, no tiene ninguna experiencia, no hay una matrona a su lado, no está en un paritorio. José tampoco ha visto nunca nada así, ¿no? Anteriormente no ha dirigido nunca un parto en otras ocasiones, por la que la situación es bastante difícil. Yo si hubiera sido José, yo no sé, pero la cosa es bastante complicada, ¿vale? Sabemos que, bueno, hoy en día también vemos, ¿no? Que en la sanidad pública hay serios problemas, pero aún así intentan dentro del sistema sanitario prestar atención a la obstetricia, ¿no? Quizás se podría decir que las maternidades, dentro de lo que cabe, son las secciones más normales dentro de un hospital, ¿no? Que normalmente, pues, intentan prestar atención, hace calor o se pone en calor cuando hace frío, limpian bien, intentan mantener todo aquello bien, tratar de crear un ambiente para las futuras mamás que se sientan bien, a gusto, ¿no? Dentro de lo que cabe, intentan hacerlo. Aún así, a pesar de esto, escuchamos a menudo, ¿no? Que traumas que sufrieron algunas personas en las maternidades. Entonces, pensemos en María. Ella no tenía nada de esto, nada de esto. Estaba en el establo. José apartó los animales malolientes, ¿no? El estiércol con un palo allí, cogió quizás un poco de paja, le añadió un poco de heno y lo acostó allí su esposa, ¿no? Y así nació Jesús. Quería describirlo para que lo sintáis, que lo veáis gráficamente, cómo es que nació Jesús. Bueno, es más seguro que José, siendo carpintero, que esto lo leí en un estudio y me chocó mucho, no lo pensé anteriormente. Él, siendo carpintero, seguramente que llevaba un cuchillo, una herramienta cortante,
y lo habría cortado el mismo cordón umbilical de Jesús, ¿verdad? No sabemos que si en ese momento José se desmayó o no, pero lo cortó. Y luego, pues, bueno, envolvió a este pequeño bebé en un paño, lo puso en un pesebre y desinfección cero, ni KH7, ni alcohol, ni nada, ¿no? Pensemos las cosas que podrían haber pasado a la luz de los modernos que tenemos hoy en día. Dios estaba en control aún al detalle más pequeño, ¿no? Es increíble, por eso digo, es que si lo pensemos realmente lo que ha pasado allí es increíble. ¿Un parto ordinario? Pues sí, un nacimiento cualquiera. Sin embargo, no. No es ordinario porque no es lo que esperábamos. No es ordinario porque no nació un niño común, sino que Dios se había encarnado en Jesucristo. Dios se hizo hombre en Jesucristo. Y sabemos que Jesús existió desde la eternidad pasada, no nació en Navidad, no por primera vez en Belén, ¿no? Existió desde la eternidad, solo lo que sucedió es que tomó un cuerpo humano, una naturaleza humana, y pues en Navidades, ¿verdad? Pero por el hecho que Dios bajó a la tierra en la persona de Jesucristo, no es un nacimiento ordinario, es un nacimiento majestuoso. Jesús, Dios se humilló a sí mismo, tanto en Jesús, vino entre nosotros en esta forma, en estas circunstancias, y aún así no, como escuchamos en la prédica anterior, la visita. Dios aún así, sabiendo todo, nos visita en una visita de gracia. En Jesús Dios se hizo hombre. Y el apóstol Pablo lo expresa muy bien en el segundo capítulo a las cartas de los Filipenses, en los versículos 5, 6 y 7, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En Jesucristo Dios vino entre nosotros. Entonces surge la pregunta de nuevo, ¿por qué se humilló Dios de esta manera? ¿Por qué vino Dios a este mundo de esta manera? ¿Era necesario? ¿Era necesario que viniese en tales circunstancias? ¿No podría haber Dios hecho que Jesús nazca pues en un hospital de 5 estrellas? En el mesón realmente, ¿no? Imaginemos que seguimos allí, ¿no? En Belén, en el establo, sentimos el olor al estiércol, podemos ver los trapos ensangrentados que quedaron después del nacimiento, vemos al bebé en el pesebre y preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué precisamente así vino Dios entre nosotros en Cristo? Y hermanos, yo creo que por un lado, precisamente vino así, de esta manera, para que la humanidad de Jesús y su naturaleza humana sean claras. Para que todos lo tengan claro, incluso viendo lo que sucedió en el pesebre, que aquí nació un hombre real. Un hombre real. Jesús no llegó en una nube del cielo, ¿verdad? No tenía algún cuerpo plasmático de fantasma, de holograma, sino que Jesús vino a esta tierra como hombre, como ser humano, carne y hueso. Si hubiéramos tomado una muestra de ADN de Jesús, habría llevado el ADN de una mujer de Galilea, bueno, excepto el pecado, pero habría sido un ADN humano, real. Tenía un cuerpo físico que creció, tenía un cuerpo que él mismo se cansó, que lloró, que tuvo hambre. Un holograma, un fantasma no tiene hambre. Tenía un cuerpo que más tarde lo sabemos que fue crucificado. Anímate a crucificar una fantasma. No, es imposible. Y más tarde ese cuerpo físico resucitó, no en nuestros corazones, sino físicamente, porque era un cuerpo físico, resucitó físicamente. Entonces esta idea es, no sé, sublime.
Es majestuoso si realmente nos paramos otra vez a pensar que Dios se manifestó en carne. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo 3:16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es incomprensible que Dios, que existe desde la eternidad pasada, asuma un cuerpo finito. Es incomprensible si realmente lo pensamos y lo meditamos. Y este es el secreto de los secretos, la maravilla de las maravillas, ¿no? Ese Dios que no depende de nada, ni de nadie. Nadie le manda a Dios. Dios es soberano, completamente independiente. Nazca así, en estas situaciones, como un pequeño niño, asuma la naturaleza humana, ¿no? Sin el pecado, que dependa de su madre, que sea frágil, que sea débil, quebradizo, ¿no? Este cuerpo humano. Hermanos, estos son ideas incomprensibles. Esta encarnación también es un milagro. Y Jesús vino también para identificarse con nosotros, ¿verdad? Jesús quería identificarse con nosotros también, en un sentido. Y permíteme preguntaros, ¿hay alguien que esté tan cerca de vosotros que literalmente se haya puesto en vuestro piel para identificarse con vosotros o para experimentar lo que vosotros experimentáis? Y bueno, si no hay nadie en que penséis, pues os sugiero a Jesús, ¿no? Jesús vino, asumió este tipo de nacimiento, el cuerpo humano, se identificó con nosotros como ser humano y también con aquellos a quienes vino, ¿no? Con aquellos se identificó a quienes redimió, salvó, pasó por todo lo que nosotros también pasamos sin pecar. Y por otro lado, esto a mí me da a pensar que si Dios se humilló tanto, de tal manera, se humilló tanto en Jesús, esto indica que estamos en un gran problema. Estamos en un lío, estamos en un gran problema. Si Dios es el ser más glorioso, el ser más sublime, que no comparte su gloria con nadie, se humilló tanto, significa que estamos en un gran problema y no hay otra solución para nuestra miseria. Porque si hubiera habido otra solución, Dios no habría asumido tal humillación, ¿no? Este descenso en Cristo. Estamos en un gran problema. Entonces, tu mayor error sería si ahora mismo no reconocerías que estás en un gran problema. Si no ves que Cristo es el Salvador, a quien Dios envió, entonces estás en un gran problema. Si el problema del pecado podría haber resuelto de otra manera, ofrecer otra solución al hombre, se habría hecho. Pero solo en Jesús hay perdón. No hay otro camino, no hay otro método, solo en Jesús hay perdón. Solo Él puede darte vida nueva, la salvación, propósito, significado para tu vida. Nosotros sentimos muchas veces que hay algo mal en este mundo, algo anda mal, ¿verdad? Incluso en nuestras propias vidas a veces sentimos que algo no anda bien, es más, a veces incluso sentimos que hay un gran problema que destaca de los problemas que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Y hay grandes problemas en el mundo, pero el problema más grande es la ausencia de Jesús en este mundo. La ausencia total. Y esta situación es que Jesús no solo no lo notaron hace 2000 años, es que no lo notan hoy en día tampoco. No es que no esté aquí. No quiere decir que Jesús no está gobernando el Todopoderoso del mundo, pero no lo notan, no les interesa en absoluto y quieren celebrar la Navidad. Muchos celebran la Navidad, ¿no? Han celebrado hace un mes sin saber lo que están celebrando, de verdad. Han celebrado la Navidad y no sabían ni siquiera qué se están celebrando. Oh, qué bueno, tengo un día libre, pues vamos a juntarnos como familia, hacemos una cena, bueno, lo pasamos bien, ¿no? Es Navidad, wow. Pero es que no saben, no tienen ni idea, no conocen a Jesús, no creen a Jesús. Entonces yo te invito en esta mañana a que no agrandes a este grupo, que ya es grande. Corre a Jesús.
Corre a Jesús, invoca su nombre, acércate a Él. Él es un ser vivo. Él resucitó literalmente entre los muertos. Él realmente está en el cargo, no como el emperador Augusto, que ahora, como hemos escuchado hace 2 domingos era, que probablemente ya es comida de gusano. Él es ya comida de gusano. Cristo ahora está en el cargo, a la diestra del Padre, escuchando nuestras peticiones, nuestras súplicas. Así que Dios se hizo cargo de esta humillación en Cristo porque estábamos y estamos en graves problemas. Y te digo algo, tú sigues en un grave problema sin Cristo. Tú estás en el mismo problema grande y grave si estás fuera de Cristo en esta mañana. Entonces, mi oración, mi ruego es que ojalá el Señor tenga misericordia de ti en esta mañana. Y si no conoces a Cristo en esta mañana, pues empiezas a investigar quién es Él. Ahora, hasta que no es tarde, que deseas a conocerlo, pedirle ayuda, pedirle perdón por este gran problema que tienes en tu vida. Pero este nacimiento ordinario en estas circunstancias pues, humillantes también indican otra cosa, que Jesús le esperaba aún más humillaciones en su vida, ¿no? Hay casos en el mundo que alguien a veces pues, nace en profunda pobreza, ¿no? Muy pobre, y luego con el corriente de la vida, de diferentes circunstancias, se eleva y de repente se cambia. Entonces ya vive una vida más buena, ya tiene dinero, ya no es un pobre, es alguien, ¿no? Tiene una carrera. Pero Jesús, hermanos, no podemos decir de Jesús eso. Estas circunstancias anunciaban su camino, que había de correr, ¿no? Este camino de Cristo no mostró un ascenso, no ha llegado a ser el jefe de la empresa, no. Más bien muestra un descenso, una especie de humillación, porque Jesús no solo fue humillado al nacer, sino que enfrentó varias humillaciones hasta su muerte, como sabemos. ¿Y en qué consistió la humillación de Cristo? No solo en nacer en circunstancias sencillas, por así decirlo, bajo la ley, sino que experimentó las miserias de esta vida, ¿no? La ira de Dios, la muerte en la cruz, fue sepultado. Hasta los 30 años vivió como un simple carpintero, ¿verdad? Y todos lo conocían. Pero si paramos a pensar de nuevo que el Dios encarnado, quien con su poderosa voz que dice sea y aparece el cosmos, aparece el universo, ¿no? Durante 2 décadas talló vigas, ahí madera, trabajó el Dios Todopoderoso tallando madera, preparando tableros, y mientras tanto seguramente tenía que soportar las críticas, quejicas de los clientes insatisfechos, ¿no? Humillaciones. Talló pacíficamente, quizás un taburete en su carpintería, mientras el mundo a su alrededor se rebelaba contra Dios. Él lo sabía, él lo sintió y lo soportó durante 30 años. Yo no sé cómo el Señor, de verdad, cómo soportó 33 años en esta tierra. Si lo pensamos, ¿no? El Dios Todopoderoso, 33 años en esta tierra. Se expuso, ¿no?, a la furia del pecado, tomó la cruz por los pecadores para tomar sobre sí el castigo de nuestros pecados y darnos la salvación. Hermanos, este sacrificio es muy sublime. La misión de Jesús, paramos a pensarlo, es muy sublime. Y finalmente, la humillación de Dios en Jesús también debe llamarnos a nosotros también a la humildad. Esto es lo que debemos ver detrás de la humillación y el abajamiento de Cristo, que también Dios en alguna manera quiere movernos, llamarnos hacia la humildad. Y cuando hablamos de la humildad,
es muy difícil humillarse. Incluso para los creyentes, incluso para los líderes creyentes, es muy difícil humillarse. Nosotros somos muy orgullosos. Yo soy muy orgulloso. Me cuesta la misma vida. Llevamos innato este orgullo en nosotros, dentro de nosotros. Escuché una historia que sucedió en los principios del siglo XX. En América vivía un predicador llamado Henry Ironside. Y una vez sintió la necesidad que debía de crecer en humildad. Por lo que pregunta a su amigo, oye, ¿cómo puedo yo crecer en humildad? Entonces su amigo le dijo, bueno, ponte 2 carteles como los hombres sándwich, ¿no? que ponen un cartel aquí, un cartel detrás, y escribe 1 Timoteo 1:15 que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de las cuales yo soy el primero. Escribe esto y sal a las calles principales de Chicago y repite esto en voz alta, una y otra vez. Y si haces esto durante un día, dice este amigo, entonces crecerás en humildad. Se dice que Ironside lo hizo y cuando llegó a casa por la noche dijo que, yo no sé, pero nadie más lo habría hecho, excepto yo. Vaya humildad, ¿no? Vaya humildad. No es fácil crecer en humildad. No es fácil, ¿no? Lo llevamos dentro. Pero sin esta humildad nunca adoraremos a Dios, nunca confiaremos a Él. Sin esta humildad no reconoceremos cuánto necesitamos al Salvador. Un orgulloso nunca lo reconocerá que es pecador. Nunca, en la vida jamás. No vamos a reconocer nuestros pecados, no lo vamos a invocar nunca su nombre. Y tal vez me digas en esta mañana, es que es muy difícil humillarse, es que tú no me conoces, yo soy una persona muy dura, yo no me puedo humillar, es imposible. Claro, por tus fuerzas es imposible, yo tampoco puedo. Pero sí, el Espíritu Santo obra en nosotros y hace su obra efectiva en nosotros, sí es posible, y lo notarás. Y si me dices tú que no puedes humillarte, si es muy difícil para ti, también te digo que mira la humillación de Dios en Cristo. Mira las circunstancias de su nacimiento. Mira lo que hizo para tener misericordia de ti y para darte la gracia, para darte la salvación. Mira lo que pasó en ese establo de Belén, ¿no? Y esto solo fue el comienzo de lo que Cristo hizo más adelante. Vamos a la aplicación final de hoy con una pregunta. ¿Esto no es suficiente para ti? ¿O podría Dios hacer más? Yo pienso que es terrible ver nuestro estado espiritual real. Podría ilustrarse, ¿no? Que nuestro corazón es tan duro, y no es casualidad que la palabra llama corazón de piedra, no corazón de esponja, no corazón de cualquier otro material que es más suave, sino corazón de piedra que tenemos nosotros, que es tan duro que sin la obra del Espíritu Santo, incluso la mayor humillación de Dios nos deja fríos, completamente. Ni siquiera nos importa que Dios haya venido a este mundo en carne por nosotros. Si el Espíritu Santo no obra en nosotros, nos va a dar igual, vamos a quedar totalmente indiferentes. Así de duro es nuestro corazón. Y yo espero, si hasta este punto a ti no te haya interesado este asunto, espero que el Espíritu Santo haga la obra en ti, en esta mañana, en nosotros, para que veamos nuestro estado real ante Dios y clamemos a Él, para que podamos volvernos a Él, para que veamos que lo necesitamos a Jesucristo, necesitamos a este Salvador que vino y murió por nosotros, pagó nuestros pecados para que podamos ser libres, para que podamos vivir. Así que a la luz de todo esto, lo que hemos dicho en esta mañana, vamos a leer otra vez el título, lo majestuoso y lo ordinario. ¿Quién es el majestuoso? Jesús. ¿Y quién es el ordinario? Augusto César. Es tan sencillo. Conclusión. Para concluir, hemos visto 2 realidades grandes contrastadas
En primer lugar, lo majestuoso, según este mundo. Lucas nos presentó el imperio romano, César Augusto, los decretos, la grandeza humana, el poder, el gobierno, todo lo que tú quieras, ¿no? A los ojos del mundo, allí estaba el centro, en Roma. Roma era el eje, ¿no? Y luego, más tarde hemos visto lo ordinario, según Dios, que mientras todo el mundo miraba a Roma, el eje, el poder, la majestuosidad del hombre, Dios estaba actuando en silencio en Belén. Era una pareja humilde, un viaje incómodo, un niño acostado en un pesebre, y sin embargo allí en lo ordinario, según el hombre, ¿no?, estaba ocurriendo lo más sublime de toda la historia, la encarnación del Hijo de Dios. Así que aprendemos que Dios no necesita lo grandioso para cumplir su plan. No, muchas veces Él obra en lo pequeño, en lo sencillo, en lo que el mundo desprecia. Y ahí precisamente donde muestra más su gloria. Espero que este nacimiento, que parece ordinario, podamos ver y glorificar al majestuoso de verdad, el Dios encarnado. Solo Él te puede salvar. Solo Él te puede llenar tu vida. Solo Él te puede guiar y dirigir para su gloria. Amén. Gloria al Señor.